Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie Aprendiendo a Programar de forma introductoria, o sea, introducción a la programación orientada a objetos con Small Basic. Qué fantástica herramienta es esta. La hemos estado evaluando con estos 3 capítulos anteriores. Qué fantástico está. Se los recomiendo, ¿verdad? Aprender un lenguaje aprender un nuevo lenguaje en nuestra área es asunto de todos los días, ¿verdad? Bueno, no de todos los días, pero tenemos que estarnos actualizando continuamente en este ámbito, ámbito o área o sector de la informática, ¿verdad? Si no han visto los capítulos anteriores, se los recomiendo. Tienen que verlos para darle continuidad a esta serie, ¿verdad? Son importantes. Son 3 capítulos anteriores a este y llevamos una secuencia de temas. Así que, adelante. Hoy vamos a ver condicionales, estructuras condicionales, o sea, instrucciones condicionales y bucles. 2 bucles, el for y el while. Y las condicionales es cuando nosotros decimos, si pasa tal cosa, hago esto, pero si no, hago lo otro. Entonces, 2 horas dice aquí, pero no creo, ¿verdad? O sea, va a ser mucho menos. A menos que ustedes pregunten, ¿verdad? Y entonces nos lleve mucho tiempo, pero por lo general es menos tiempo. Condiciones o situaciones condicionales, instrucciones condicionales y bucles. Bien, esta lección los objetivos son escribir programas que lleven a cabo diferentes instrucciones en función de si una o más condiciones lógicas son verdaderas, ¿verdad? Si esto es verdadero, tal cosa. Si lo otro es falso, entonces otra cosa. Dependiendo, ¿verdad? Siempre la condición que va a imperar es la verdadera, ¿verdad? La condición que impera para que las instrucciones se cumplan, eso sí, apréndetelo, es que la condición sea verdadera. Escribir programas que repitan instrucciones hasta que ocurra un evento específico. Escribir programas que repitan instrucciones hasta que ocurra un evento específico. Yo creo que aquí podemos mencionar también hasta que una condición sea falsa, ¿verdad? Porque en los eventos de bucles, el bucle es un bloque de instrucciones que se va a estar repitiendo hasta que la condición deja de ser verdadera. Ya lo vamos a ver más adelante. Condiciones básicas. ¿Le gustaría especificar condiciones que controlen cómo se ejecuta su programa? Claro. Vamos a ver el siguiente programa. Dice, si el clock.day, o sea, si el día es primero y el clock month es 1, o sea, el mes también es 1, o sea, es 1 de enero, entonces, dice aquí, si esta condición que está aquí adentro es verdadera, o sea, las dos son verdaderas, ¿verdad? No importa si una es verdadera, pero si la otra no lo es, toda la condición es falsa. Para que la condición sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Este es un tema de otro video. Pero cuando aquí hay 2 condiciones, ¿verdad?
de que el día sea 1 y de que el mes sea 1. Pero como estas dos condiciones están unidas por el AND, las dos deben ser verdaderas para que la unión de las dos sea verdadera. Si estas dos son verdaderas, ¿verdad?, porque están unidas por AND, o sea, y, entonces escriban lo siguiente: Happy New Year. Happy New Year. Excelente, ¿verdad? Hacemos ese programa. Hay que irlo haciendo para probar a ver si no nos están mintiendo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos nuestro editor y escribamos un programa con las instrucciones que vemos que se nos indican. Esta es una instrucción condicional, el if. Hasta ahorita lo venimos viendo, ¿verdad? No lo habíamos visto antes. If, la palabra clave o reservada, ¿verdad? Y dentro debe ir una condición que debe ser verdadera para que el bloque de instrucciones que está dentro del if se ejecute. Entonces dice aquí, si clock punto day es igual a 1, esa es una condición. And, fíjese bien, está unida por el and, o sea, el y, no por el o, ¿verdad? Si el día es 1, o, no, ¿verdad? No estamos viendo eso todavía. Dice, si el día es 1 y, o sea que las dos deben cumplirse, y clock punto month, ahí está, es 1 también, o sea, también va, es 1 también, cerramos, o sea, para que la instrucción se ejecute, esto debe ser verdadero. Ambas, al mismo tiempo, simultáneamente, deben ser verdaderos. ¿Por qué deben ser verdaderos las dos? Porque están unidas por un AND. Si esta fuera verdadero, pero esta fuera falso, entonces no se va a cumplir la condición. O si esta fuera verdadera y esta fuese falsa, tampoco. Tienen que ser las dos condiciones, tienen que cumplirse y ser verdaderas para que se ejecute la siguiente línea. Voy a hacer un poquito más grande esto para que tengamos más espacio de trabajo. Bien, entonces dice aquí, si eso es verdadero, then, entonces, línea 2, escriba, ¿verdad?, en pantalla, red line para que salte de línea, feliz año nuevo. Excelente. En un mensaje que le estamos enviando al usuario, si podemos escribir ñ, ¿verdad?, o caracteres especiales. Y ahora hay que decirle que la condicional, o sea, la instrucción condicional if, ha llegado a su fin, ¿verdad?, diciendo en if. Y ahí está. Y esto debería llevar la misma sangría. Entonces, pero en la fecha que estamos hoy, no es día 1, ¿verdad?, ni tampoco es mes 1. O sea que este programa no haría nada, porque ninguna de las dos condiciones se cumplen. A ver, démosle clic, ejecutar. Se ejecutó el programa, pero no presentó la pantalla, pero porque no hizo nada, ¿verdad? Si quieres, podemos ponerle aquí Text Window Show. Va a mostrar la pantalla, pero
No, aquí no, ¿verdad? Porque esta condición no se cumple. O sea, estoy diciendo que el if no se cumple, ¿verdad? Pero antes del if, sí podría mostrar la pantalla y no va a presentar de todas maneras el mensaje porque se presentaría si estas dos condiciones fueran verdaderas. Ejecutémoslo. Ahí está la pantalla, miren. Pero el mensaje no aparece porque la condición no se cumple. O sea, no estamos en 1 de enero. Sigamos la presentación. Este programa le indica a la computadora que muestre feliz año nuevo solo si hoy fuera 1 de enero. Observe que este programa contiene la palabra clave if, then, y, and if. ¿Eh? Estas tres son, y ahí están en azul, ¿verdad? Las que están en azulito son palabras clave, ¿verdad? Así que debemos saber eso. También text window y write line, ¿verdad? Pero esta instrucción o comando condicional, if, está compuesto por esas tres palabras clave. Bien. Ahora, escriba un programa en el que especifique una acción alternativa para realizar si la condición es falsa. O sea, se fijaron que en el programa anterior no mandó ningún mensaje porque es falso, ¿verdad? O sea, esta situación aquí, este mensaje no fue puesto en pantalla porque todo este mensaje es falso. Entonces dice aquí la presentación, pero si fuera falso, quisiera escribir algo. Es que claro, sería excelente. Decirle, bueno, no es 1 de enero del mes, no es 1 de enero, pero no voy a mostrarte ese mensaje, ¿verdad? Y aquí está, miren. Bueno, aquí hace otra condición, ¿verdad? Hace otro tipo de programa. Más adelante vamos a regresar a este programa cuando veamos otra palabra clave que se complementa con esta. Aquí está preguntando si la hora es menor a 12, o sea, a las 12 del mediodía, me imagino, ya tomaste tu desayuno. Si son más de las 12, pregunta, ¿ya tomaste tu lunch, tu almuerzo? Entonces, hagámoslo. Hagámoslo, a ver. Podemos escribirlo aquí en el mismo programa. Ya sabemos que esto no se va a cumplir o lo borramos. Borrémoslo, pues. Acuérdense que yo necesito centrar mi text window. Entonces le voy a poner que lo coloque con referencia al top en 200 y con referencia al left que lo ponga en 600. Esto es solo para mí, ¿verdad? Para mi pantalla. Ustedes pueden probar, ¿verdad? Solo para que la ventana aparezca centradita. Pero lo importante son las siguientes instrucciones, ¿verdad? Vamos con el comando condicional if. Si clock.or, la hora es menor a 12, si eso es cierto, entonces haga lo siguiente. Si eso es cierto, miren que ahorita solo pusimos una condición, ¿verdad? En el ejercicio anterior pusimos dos, pero en esta ocasión solo pusimos una. Si eso es cierto, escriba ¿ya tomaste tu desayuno? ¿O desayunaste?
¿Desayunaste? Tú y yo nos entendemos, ¿va? Bien. Y el en if. Luego hace otra pregunta. Estas son como preguntas, ¿verdad? Pero preguntas que se hacen solo si una condición es verdadera. Si esto es verdadero, solo si esto es verdadero, la siguiente línea se va a ejecutar. Entonces aquí hace otra pregunta. Condicional, ¿verdad? Si clock, hora, or, es mayor que 12, o sea, ya estamos en la tarde, ¿verdad? Then, text window, punto writeLine, ¿ya almorzaste? And if, y aquí tenemos las dos preguntas. Entonces, depende la hora en que tú escribas este programa, te va a presentar este mensaje o este, ¿verdad? Si es antes de las 12, sería este. Después de las 12 sería este, pero vamos. Ahorita yo estoy en un horario antes de las 12, así que debería presentar, ya desayunaste, aquí está, desayunaste. Puedo modificar el reloj de la computadora, pero no quiero hacerlo, ¿verdad? Porque después tengo problemas ahí. Perfecto. Pero ¿qué tal que fueran las 12 en punto? No ejecutaría ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque esta dice menor que 12. O sea, no está incluido el 12. Esto solo es una observación que yo hago, ¿verdad? Tal vez no tenga mayor importancia en el ejercicio que estamos haciendo. Pero qué bueno que este ejercicio para explicar eso, ¿verdad? Aquí dice menor que 12. No incluye el 12. Y aquí dice mayor que 12. Tampoco incluye el 12. Entonces, ahí el detalle, ¿verdad? Si estamos en las 12 en punto, este programa, ninguna de las dos va a funcionar. Estamos. Hay que tomar en cuenta eso. Más adelante me imagino vamos a hacer ejercicio tomando en cuenta por ejemplo, aquí podríamos decir menor o igual, o aquí mayor o igual. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a dejar para más adelante. Continuamos la presentación. Dependiendo de cuándo ejecute el programa, la computadora mostrará uno u otro resultado. Ya lo vimos. Siempre con las condicionales. En programación puede hacer lo mismo en más de una forma. Como programador puede elegir la mejor forma de hacer las cosas dependiendo de tu lógica de programación. En este ejemplo es posible que hayas notado que la segunda condición en el programa repite muchas palabras o información para hacer esas dos preguntas. Ya verás, ya vas a entender. Aquí, ¿verdad? Se hacen dos preguntas obvias. ¿Por qué? Porque si no son las 12, o sea, si la hora en que estamos no es menor a 12, ¿qué es? Es, obviamente, son las 12 o es mayor, ¿verdad?
Entonces, podemos complementar este if then con una palabra clave más. Aquí la va a presentar seguramente. Reduzca la repetición utilizando la palabra clave else. Ahí está la palabra clave. ¿Miren? Aquí está, miren, entonces es más reducido. Este es el mismo programa, este que está aquí abajo, que el que está arriba. Pero el que está arriba tiene más líneas de código que el que está abajo. O sea, el que está aquí abajo es más eficiente. Y aquí sí ya se corrige el error que les decía anteriormente, ¿verdad? Que dice, si la hora es menor que 12, que no está incluido el 12, haga tal cosa, ya desayunaste. Pero si no, el else quiere decir de lo contrario, o si eso no es cierto, ¿verdad? Si eso que estás preguntando no es cierto, entonces lo otro. Y aquí dice, ¿verdad? Solo si es cierto, se va a ejecutar la siguiente línea. Pero si es falso, se va a ejecutar la línea que está después del else. ¿Tomaste tu almuerzo? Hagamos el programa. Entonces, arreglemos esto. Quitemos esto de aquí. Quitemos esto de acá. Y unamos esto con un else. ¿Verdad? Y ahora sí. Nos ahorramos ahí varias líneas, ¿verdad? Y aquí queda arreglado el asunto que decía yo. ¿Por qué? Porque si la hora no es menor a 12, incluye el 12 para adelante, ¿verdad? Está más eficiente esta forma. Dice, si la hora es menor a 12, le pregunta, ¿ya desayunaste? De lo contrario, else es de lo contrario. O sea, si la pregunta es falsa, ¿verdad? Entonces se va a ejecutar lo que está después del else. ¿Almorzaste? ¿Verdad? La pregunta es, ¿la hora es menor que 12? Si es verdadero, se ejecuta la siguiente línea, la línea número 5. Pero si no, la línea 6, ¿verdad? Dice, pero si no, se ejecuta la línea 7. ¿Sí? Se ejecuta la línea 7. Bien, ejecutémoslo. Bueno, como ahorita yo estoy grabando este video antes de las 12 del mediodía, me va a aparecer este mensaje, ¿verdad? A ver, ahí está. ¿Desayunaste? Sí, claro. Bien, sigamos. Entonces, esto es más eficiente, ¿verdad? Porque mediante una sola pregunta, yo resuelvo las dos respuestas. Bien. Sigamos. Ambos programas dan el mismo resultado, pero pueden ser menos palabras claves con el segundo ejercicio. Bien, aquí tenemos otro ejercicio usando el if, else, if, then, else, and if. Dice, veamos este ejemplo. Estás escribiendo un programa complejo y deseas comprobar si el usuario escribió un número par o impar. Mira, aquí vamos a aprender cómo identificar si un número es par o es impar. Vamos a ver. Observe el uso del if, then, else, and if en el programa. Hagamos este programita. Primer línea. Ingrese un número. Text window.write. Ingrese un número. ¿Qué te hiciste? U acentuada. Ingresa
ingrese un número entero debería decir aquí, pero bueno, un número entero, o sea, un número que no tenga cifras decimales, ¿verdad? Y dejamos un espacio para que no aparezca pegado el cursor. Segunda línea, leemos ese número. Hacemos una variable numérica. Bueno, hacemos una variable donde vamos a ingresar un número, ¿verdad? Número igual a text window punto read number, porque es un número el que vamos a leer, ¿verdad? Aquí. Ya tenemos capturado el número que el usuario ha ingresado. Tercera línea, yo creo que aquí ya viene la condicional. Ok. Hace un procesamiento matemático que se llama reminder. No, es en inglés, ¿va? Yo lo estoy pronunciando en español. Declara una variable llamada reminder. Nosotros podemos ponerle como queramos, pero reminder, ni siquiera me fijo si lo estoy escribiendo bien. ¿Qué pasó? Reminder. Esta no es una palabra clave, así que sí la puedo usar como nombre de variable. Esta es una función que está dentro de... Pero mejor, un buen hábito es que no uses palabras que tengan que ver con el lenguaje de programación. Y reminder aquí, aunque lo está poniendo con la R minúscula, para no causarte confusión, mejor usa cualquier otra palabra, digamos par o impar. Es una palabra, ¿verdad? Es par o impar, ¿verdad? O puedes poner resultado. ¿Ah? Resultado de la operación si es par o impar, ¿verdad? Que lo va a hacer así. Ahorita usando una función matemática, pero escribe aquí math, punto, reminder. ¿Qué pasó? Reminder. Y mandamos como parámetros la variable que ha capturado el número y un 2 tiene que ver con el hecho de que sea par o impar. Esta es una división modular, si no me equivoco, es una división modular. Divide modularmente el número, esto no le pare bola, ¿verdad? Pero me estoy dando una explicación yo dentro. Agarra el número que ha ingresado el usuario y lo divide modularmente entre 2. Ya vamos a ver más adelante, pero de esta forma se consigue si es un número par o impar. Si el resultado es 0, es par. Si es 1, es impar. Entonces, vamos a ver qué sigue aquí. Aquí dice, miren, si en la variable se ha almacenado un 0, entonces es un par. Vamos a ver. Si en el resultado que está, bueno, pongámosle resultado mejor. No me decido, ¿verdad? Resultado. Sí, resultado. Si resultado es igual a 0, eso es porque la división modular del número que ingresa el usuario entre 0 entre 2 es igual a 0. No trates de entender esto ahorita, ¿verdad? Siempre que quieras conseguir saber si un número es par, usa esta instrucción, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que saber. No trates de entender ahorita al 100% esta situación.
Entonces, si es 0, quiere decir que el número es par. Entonces, mandamos text window.runLine diría el número ingresado es par. ¿Sí? Si es 0, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que sigue aquí? Claro, si no es 0, quiere decir que es impar, ¿verdad? Si esto no es cierto, para tu información solo hay dos resultados, 0 o 1. Entonces, si no fue 0, o sea, else, de lo contrario, entonces quiere decir que no es par, ¿verdad? Sino que es impar. Entonces, le diremos el número es impar. Y terminamos aquí la condición, ¿verdad? En if. Y eso sería todo. Ahí termina, ¿verdad? Ejecutémoslo a ver. Tengo un resultado, un error, dice. Vamos a ver qué error tengo. Voy a hacer más grande esto. Resultado más... es que lo escribí dos veces. No, es que aquí es igual, ¿verdad? Me hace falta el igual. Y ya. Tengo otro error. Es aquí, ¿verdad? El igual, vamos a ver. Es que yo estoy poniendo paréntesis, ¿verdad? Y ellos no usan paréntesis. Y falta el dem, ¿verdad? Miren qué excelente. Excelente. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a darle. Número. Sí, ¿verdad? Porque número no existe. ¿Estamos? Es resultado. Es que me confundí. Resultado es el resultado de esta operación. Pero aquí sí voy a ponerle el número. Número sin acento, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar como número. Bien. Entonces guardamos en esta variable el número que transcribe o que ingresa el usuario. Luego declaramos otra variable donde guardamos el resultado de la evaluación que hace mathRemainder comprobando si es par o impar. ¿Estamos? Corrámoslo a ver. Hoy sí, miren. Dice, ingresa un número. Voy a ingresar un número impar. Ahí está, el número es impar. Ahora ingresemos un número par. 10. El número ingresado es par. Perfecto. Perfecto, qué bonito. Aprendimos algo nuevo hoy con esto del reminder, ¿verdad? Cómo averiguar si un número es par o impar. Qué excelente. Excelente. Bien, ya terminamos este programa. Sigamos con la presentación. Condicional básica, o sea, cuando escribes un programa puedes especificar tantas condiciones como desees. Claro.
utilizando la palabra clave else, if. Estas serían condiciones anidadas. También puede especificar más de una operación para que realice la computadora, dependiendo de qué condición sea verdadera cuando ejecute el programa. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿verdad? En este programa, cada condición contiene una declaración única que evalúa la computadora. Cuando la computadora evalúa una declaración como verdadera, la computadora realiza la operación para esa condición verdadera y luego luego se va al final, ¿verdad? Sin evaluar las demás condiciones, porque ya encontró la condición verdadera. Bien. Temperatura aquí, ¿verdad? ¿Qué temperatura hay? Dice aquí en grados Celsius. Y el usuario ingresa la temperatura. Si la temperatura es menor a 5, está muy helado. Si es menor a 15, o sea, si está entre 5 y 15, está helado. Si si es menor a 25, o sea, si está entre 15 y 25, está bien, ¿verdad? Temperatura rica. Pero si no, o sea, si las demás, si no se cumplen las anteriores, entonces quiere decir que está caliente, está haciendo calor. Bien, hagamos este programita. Voy a borrar este. Ustedes no precisamente borren el programa, sálvenlo con otro nombre, ¿verdad? Salven este y crean otro con otro nombre. Bien. Dice aquí, yo le voy a colocar text window, runline. Mire que a veces pone runline y a veces escribe write. Aquí, como va a capturar, con un write es suficiente. Aquí diría, ingrese la temperatura. Aquí la pide en Celsius, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así nada más. Ingresa la temperatura. Ahí dice, ¿qué temperatura hay? Entonces, ingresa la temperatura. Y esa temperatura la vamos a guardar en una variable que lo llaman temp. Temperatura. Les dio pereza escribir toda la palabra, muy larga, ¿va? Temperatura. Va a ser igual a techwindow.read, ¿verdad? O sea, va a leer lo que el usuario ha transcrito o ingresado por el teclado. Y ahora hace la comparación. Dice, si la temperatura es menor a 5, escribe en pantalla, uy, está súper helado. Hagámoslo. La palabra clave if, ¿verdad? Si temperatura. Se pueden abreviar estas palabras, ¿verdad? Se pueden abreviar. Porque las palabras muy largas tampoco es práctico, ¿verdad? Usarlas como nombres de variables. Pero la palabra, la abreviatura que uses debe ser suficientemente larga como para que se entienda qué es lo que quieres decir con eso. Por ejemplo, temperatura, ya sabemos que es temperatura, ¿verdad? Pero si yo le pongo, si yo escribo esta variable solo como T, puede ser tomate, ¿verdad? Entonces, tiempo, o cualquier palabra que empiece con T. Pero si escribes temp, ya sabe que es temperatura, aunque puede significar otras cosas, ¿va? Temporal.
o tiempo, no. Entonces, pero está bien, ¿verdad? Podemos usar tem para no estar escribiendo esa palabrota tan grande y que también se aumenta el riesgo de escribir una palabra, una letra mal y que nos dé error, que en vez de esta variable escribamos otra que no es, ¿verdad? Si temperatura, dice aquí, es menor, miren, aquí ya usa el menor o igual, menor o igual. O sea que está incluido el 5. Si dijera menor, es que no incluye el 5, ¿verdad? Pero menor o igual, sí incluye el 5. Hay que tomar en cuenta eso. Si eso es cierto, entonces, mande por pantalla. Aquí sí necesitamos un write line, ¿verdad? Es distinto eso de que write line arrives. Debes tomar en cuenta que el write escribe la oración y se queda en la misma línea, ¿verdad? En cambio, el write line escribe la oración y salta a la siguiente línea. Entonces, aquí diríamos, si eso es cierto, quiere decir que está muy frío. La temperatura, ¿verdad? El tiempo. Usa abrigo para que no te resfríes. Bien. Ahora dice aquí, si quieres, si esto es falso, ¿verdad? Si esto es falso, podrías hacer la siguiente pregunta con un else if. Esto tiene un efecto especial que te lo voy a mostrar cuando lo terminamos de transcribir todo. Te voy a dar esa explicación por qué usan else if, ¿ah? O sea, es un de lo contrario. O sea, si eso no es cierto, si tal cosa, ¿ah? Si esto no es cierto, si entonces la otra. Si eso no es cierto, entonces si la otra. Eso es más o menos lo que dice aquí. Yo estoy escribiendo paréntesis, pero no es necesario, ¿verdad? En este caso quedó una pregunta simple. Me equivoco porque a veces creo que estoy escribiendo en otro lenguaje, ¿verdad? Entonces aquí diríamos, si tem, o sea, si esto fue falso, entonces estoy haciendo otra pregunta, ¿verdad? Si tem es menor, ya me dijo que la temperatura no es menor a 5, ¿verdad? O sea, esto fue falso. Solamente si esto es falso, va a ejecutar esta línea. Si esto fuera verdadero, ejecuta esta línea y el programa termina. Ejecuta la línea 4 y el programa terminaría ahí. Pero si esto es falso, no ejecuta esta línea y se va a ir al próximo else, ¿verdad? Que no es un else simple, sino que es un else compuesto con un if. Y pregunta, no es menor a 5, entonces es menor a 15. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Porque para que él pregunte si es menor a 15, tuvo que haber sido falso esto. O sea, la temperatura debería estar arriba de 5, ¿verdad? Entonces, si la temperatura, aquí se puede entender de la siguiente forma. Si la temperatura es mayor a 5 y menor a 15, ¿verdad? Porque esto se va a ejecutar, la línea 5 se va a ejecutar solamente si esta es falsa. ¿Estamos claros? Entonces, quiere decir, aquí la pregunta dice, entonces es menor a 15. ¿No era menor a 5? No. Entonces es menor a 15. O sea, está entre 6 y 15. Menor o igual, ¿verdad? Menor o igual. Entonces, si él dice que sí, va a escribir text window, write line,
¿Qué dice? Es un día frío. Pero entonces el anterior diría, muy frío le puse, ¿verdad? Entonces aquí podría ponerle un día normalmente frío, ¿verdad? Es un frío soportable. ¿Vamos? Es un día soportable. Vamos a hacer esta letra un poquito más pequeña. O sea, entendimos, ¿verdad? La pregunta aquí, ¿verdad? Ya dijo de que no es menor a 5, menor o igual a 5. Entonces preguntamos, ¿entonces es menor o igual a 15? Cuando decimos entonces es menor o igual a 15, estamos implícitamente entendiendo que la temperatura está entre 6 y 15, ¿verdad? Entre 6 y 15. Bien. Y de ser así, pues escribimos este mensaje. Bien. Y el ejercicio continúa, ¿va? Continúa con las preguntas. Entonces, fíjense bien. Escribiría esto si la temperatura es menor a 15, pero mayor a 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta pregunta se va a ejecutar sí, solo si esto es falso. O sea, la temperatura no es menor o igual a 5. Solo solo si no es menor o igual a 5, él pregunta esto, ¿verdad? O sea, esta pregunta quiere decir está entre 6 y 15, entonces. ¿Estamos? Pero aquí, otra pregunta. If, and if. Else, if. Escribí bien, ¿verdad? De lo contrario, entonces la temperatura es menor o igual a, ¿dónde estamos? A 25. Fíjense lo que les voy a explicar. De nuevo. Primero, preguntó, ¿la temperatura es menor a 5? Sí, es menor a 5. Entonces, si es cierto, escribe esto. Y termina el programa. No evalúa lo siguiente, ¿verdad? Pero si dice que esto es falso, ok, no es menor o igual a 5, es falsa. Entonces, pasa a la siguiente pregunta. Entonces, la temperatura es menor o igual a 15. No era menor a 5. Pregunto, entonces es menor o igual a 15. Y si la computadora es sí, es menor o igual a 15, entonces escribe esto. Escribe eso y termina el programa, ¿verdad? Y termina. Pero, si dice que no es menor o igual a 15, fíjate, primero no era igual a o menor a 5, tampoco es menor o igual a 15. Entonces, ¿será menor o igual a 25? Ya le dijo que no la computadora 2 veces, ¿verdad? Le dijo que no a esta pregunta. Le dijo que no a esta pregunta. Entonces, hace otra pregunta el programa a la computadora. Entonces, menor a 25, menor o igual a 25. Quiere decir, aquí esta pregunta deberíamos de entenderla como la temperatura está entre 16 y 25, ¿verdad? Porque no es menor a 15, ni menor a 5. Entonces quiere decir que la temperatura, la pregunta aquí estamos diciéndole, entonces está entre 16 y 25, ¿verdad? Si es así, entonces mandamos el siguiente mensaje. La temperatura ¿qué?
es normal. La temperatura es agradable, ¿verdad? La temperatura es agradable. Ok. Bien, pero ¿qué tal que ninguna de esas preguntas sea verdadera? La primera no es verdadera porque la temperatura ingresada por el usuario no es menor a 5. Tampoco es menor a 15. Tampoco es menor a 25. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es mayor a 25, ¿verdad? Y si es mayor a 25 es que está un calor horrible, ¿verdad? Entonces nos bastaría con un else y decirle, hey, vete para una piscina para que no te deshidrates, ¿verdad? O vete a la fuente del parque para que te refresques. Highline, está haciendo mucho calor, ¿verdad? Es un día caluroso. ¿Ah? Y creo que ahí termina, faltaría la instrucción en if, ¿verdad? Y ya, en if y ya. ¿Entendiste? Mira, la primera pregunta es si la temperatura es menor o igual a 5. Si la computadora te dice sí, la temperatura que ingresó el usuario es menor o igual a 5, o sea, pudo haber sido un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5, o un 5. Ah, entonces escribe esto. Está muy frío el día. Pero si la computadora dice, no, fíjate que no es menor o igual a 5 la temperatura ingresada por el usuario. Ah, entonces dice, ¿es menor o igual a 15? Pregunta el programa a la computadora. Y la computadora dice, sí, fíjate. O sea, el número que ingresó el usuario está entre el 6 y el 15, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. O sea, entonces escribe, es un día normalmente frío. ¿Ah? Eh, pero, si dijese la computadora, no, fíjate que la temperatura que ingresó el usuario no es menor a 5, pero tampoco es menor a 15. Ah, le pregunto yo, el programa entonces, es menor a 25. O sea, la siguiente pregunta se está ejecutando solo y sí es falsa la pregunta actual, ¿verdad? Ya dijo que era falsa la primera pregunta, ya dijo que era falsa la segunda pregunta. Entonces, hacemos esta siguiente pregunta. Si fuera verdadera, por ejemplo, la segunda pregunta, pues ejecutaría esto y ahí terminaría el programa. No seguiría preguntando nada. Pero como es falso esto, entonces hace la siguiente pregunta. Si esta pregunta fuera verdadera, o sea, la computadora te dice, sí, fíjese que la temperatura que ingresó el usuario es menor a 25, o sea, anda entre 16 y 25. Ah, entonces escribe este mensaje, la temperatura es agradable. Pero si la computadora te vuelve a decir que no, o sea, ya te diría 3 veces que no, ¿verdad? Aquí te dijo que no, aquí te dijo que no, y aquí te dijo que no. Entonces, va a ejecutar esta línea que está después del else. ¿Estamos? Probamos. Primero vamos a ingresar un número menor o igual a 15.
después menor o igual a 15, primero menor o igual a 5, luego menor o igual a 15, luego menor o igual a 25. Vamos a ver 3 ensayos o 4. Después vamos a ingresar un número mayor a 25. Probemos, a ver si tenemos errores. Sí tenemos errores. A ver, ¿dónde? Le doy doble clic aquí en el mensaje de error y me manda aquí a la línea 7. Text. Dice, ¿qué onda con text? Sí, ¿verdad? No es text, es temp. Ya alguno de ustedes habrá notado eso, ¿verdad? Que era temp. Ejecutamos y aquí tenemos el programa, ¿verdad? Ingrese la temperatura. Vamos a ingresar un 4, ¿verdad? Que 4 es menor a 5 para que la primera pregunta sea verdadera. Miren, está muy frío. Y terminó el programa. ¿Eh? Ejecutémoslo de nuevo, ingresemos un 10. Me faltó aquí, ¿verdad? Algo. El programa para que me ubique la ventana. Es que borré las instrucciones aquí, ¿verdad? Text window.top igual a 200 y text window.left igual a 600 para que la ventana aparezca dentro del recuadro. Aquí está, miren. Entonces ingresemos un 10. Me va a decir con un 10, ¿qué le pusimos al mensaje con un 10? Es un día normalmente frío. Un día normalmente frío. O sea, hizo la primera pregunta y vio que era falsa, ¿verdad? Y cuando hizo la segunda pregunta, ¿es menor? Entonces es menor a... Primero hizo la primera pregunta, ¿es menor a 5? No, no es menor a 5, porque 10 es mayor que 5. Y después hizo la otra pregunta, ¿es menor a 15? Y le digo, sí, sí es menor a 15. Entonces, mande a pantalla un mensaje que diga es un día normalmente frío. Y termina el programa, no sigue haciendo preguntas, ¿verdad? Pero vamos a hacer que llegue hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ingresar un número que sea mayor que 15 y menor que 25. Un 20, por ejemplo. 20. ¿Qué debería de ser un 20? Es un clima agradable, ¿verdad? Una temperatura agradable. Ahí está. La temperatura es agradable. ¿Por qué? Porque la primera pregunta era falsa. ¿Por qué? La primera pregunta decía si era menor a 5. Y es falso, ¿verdad? La segunda pregunta dice, ¿es menor a 15? Es falso también, ¿verdad? Porque 20 es mayor que 15. Y la tercera pregunta era, ¿es menor a 25? Esa sí es verdadera, ¿verdad? 20 es menor que 25. Entonces, ejecutar la siguiente línea que está de esa pregunta, que es mandar el mensaje, la temperatura es agradable. Ingresemos mayor de 25, ¿verdad? O sea, va a ser falso esto, va a ser falso esto y va a ser falso esto. Y entonces se va a ejecutar esto, porque nada es cierto. O sea, aquí le estoy diciendo yo, si nada es cierto, ¿verdad? Imprima esto. Si nada de lo anterior es verdad, escriba esto. Eso es lo que estoy diciendo implícitamente con este else. Si nada de lo anterior es cierto, entonces escribe esto. O sea, para que nada de lo anterior sea cierto, debo ingresar un número mayor de 25. Digamos un 26, un 30, un 100, un 1000, cualquier número mayor a 25. ¿Verdad? Vamos a darle, a ver. 30 le voy a colocar. Es un día caluroso. O sea, no es menor que 5 lo que ingresé, no es menor
a 15 lo que ingresé, no es menor a 25 lo que ingresé, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es mayor a 25. O sea, ninguna de las preguntas anteriores era verdadera, así que va a ejecutar eh, la siguiente línea, donde dice que si todo es falso, envía el mensaje, es un día caluroso. Espero que haya quedado claro. Si no, con los ejercicios más adelante vas a ir familiarizándote con este tipo de estructuras. ¿Ah? Esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Si no fue lo anterior, no fue verdadero. Si lo anterior no fue verdadero. Si lo anterior no fue verdadero. ¿Estamos? Sigamos con la presentación. Loops o bucles. Loops o bucles son repeticiones, ¿verdad? Repeticiones. Queremos repetir la ejecución de un bloque de instrucciones alguna cantidad de veces. Eso lo hacemos a través de los bucles o loops. Veamos a ver. Puedo utilizar un bucle para indicar a la computadora que ejecute una o más declaraciones más de una vez, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo. Puede usar un bucle for. Hay un bucle que se llama for, ¿verdad? Es una palabra, for es una palabra clave o reservada para el lenguaje. Dice, puede usar el bucle for si sabe cuántas veces deseas que la computadora repita una instrucción. Siempre que sepas cuántas veces se debe repetir una instrucción, siempre que sepas específicamente el número de veces que debe repetirse una instrucción, puedes usar esta palabra reservada for, este bucle for, ¿verdad? Siempre que sepas cuántas veces. Puedes usar el bucle while, este es otro bucle, miren, for y while son dos palabras claves. Una no tiene nada que ver con la otra, nada más que son bucles, ¿verdad? Tienen en común el hecho de que repiten cuantas veces nosotros le indiquemos un grupo o bloque de instrucciones. Puede usar el bucle while, o sea, mientras, ¿verdad? Si deseas que el programa repite una instrucción hasta que se cumpla una condición específica. Bueno, yo les voy a adelantar algo aquí. El while va a dejar de ejecutar su bloque de instrucciones cuando esa condición sea falsa. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, yo le voy a decir, mientras fecha sea igual a 1, o 1 de día 1 y mes 1, manda la instrucción feliz año nuevo, mientras eso sea verdadero. Pero al nomás ser falso, ya termina, ya no ejecuta ese bloque de instrucciones, ¿verdad? Sigamos, eso lo vamos a aclarar más adelante. Entonces exploremos algunas declaraciones bucles, o sea, vamos a ver las dos, me imagino. Comencemos escribiendo un programa que contenga un bucle for. El bucle for tiene una etiqueta de fin de for también, ¿verdad? Así como el if. For and for. En general, utiliza un bucle for and for para ejecutar código un número específico de veces. ¿Estamos? Cuando sepas específicamente cuántas veces es que vas a repetir o quieres que la computadora repita una instrucción. Para administrar este tipo de bucle, crea una variable que rastree cuántas veces se ha ejecutado el bucle. Ya vamos a ver eso. Aquí está un ejemplo, miren, del for and for.
La sintaxis del for es for, una variable que empieza con el bucle 1, ¿verdad? Puede empezar desde 0, creo yo también, pero aquí empieza entre 1 a 10. O sea que esto va a escribir 10 veces el contenido de esta variable A. ¿Ah? La particularidad que tiene es que, como decía por ahí, este for va monitoreando cuántas veces se está ejecutando esta instrucción. ¿Cómo? Va incrementando A. La primera vuelta A va a valer 1. La segunda vuelta A va a valer 2. La tercera vuelta A va a valer 3. Y así sucesivamente hasta que A vale 10. Entonces ahí va a terminar. Ya no va a seguir escribiendo más. No va a seguir ejecutando más la instrucción que está dentro del for. Aquí puede haber varias instrucciones, en este caso solo hay una. Bien, escribámosla a ver. Este se supone el resultado que vamos a obtener. Hagamos este programita sencillo. Voy a borrar todo esto. Dejo estas dos líneas para mí, ¿verdad? Para que mi pantalla, mi ventana aparezca dentro del recuadro del video que estoy grabando, ¿verdad? Bien. Entonces, fácil, ¿verdad? Decimos aquí for creamos una variable aquí, dice A, ¿verdad? Pero podría llamarse X, Y, Z, cualquier cosa. Puede ser X, puede ser el nombre que tú quieras, ¿verdad? Por lo general, nosotros usamos I como una buena práctica. I igual a 1 hasta que I valga 10. ¿Verdad? Mientras eso pase, mientras eso se está ejecutando, mientras eso es cierto, ¿verdad? Mientras las vueltas que da, que va a ser desde la 1 hasta la 10, esté ejecutando la siguiente instrucción. Va a estar escribiendo, fíjense bien, aquí sí, voy a aprovechar para hacer eso. ¿Por qué voy a usar writeLine? Porque quiero que salte a la siguiente línea. Entonces voy a escribir el contenido de A. No, el contenido de aquí no existe, es de I. Ya vamos a hacer con A. Y le decimos fin a la instrucción for, ¿verdad? En for. Y ahí está. Bien. Entonces, este for empieza aquí y termina acá. Dice, hey, mira, desde la I que vale 0, vaya incrementándola de 1 en 1 hasta que llegue a valer 10. O sea, vas a dar 10 vueltas. O sea, vas a escribir 10 veces esta instrucción. ¿Y qué hace esta instrucción? Escribir en pantalla el contenido de I. ¿Vamos? Lo ejecutamos. Mire que estoy usando writeLine, ¿verdad? Ten cuidado ahí. Ahí está, miren. Escribió el 1, como le dije writeLine, pasó a la siguiente línea, escribe el 2, writeLine, escribe la siguiente línea y así va, miren. O sea, la primera vuelta, la primera vez que ejecutó, I valía 1, después I valía 2, y así porque va sumando de 1 en 1, miren, de 1 en 1, de 1 en 1, de 1, hasta que llega a 10. Yo le dije que hasta que llegara a 10, ¿verdad? Pero si yo le digo que hasta que llegue a 20, por ejemplo, o a 15, digamos a 20, va a ser 20 veces la ejecución, ¿verdad? Perdón. Si yo le digo que solo lo haga 5 veces, o sea, de 1 a 5, pues lo hace 5 veces. Entonces te dije, fíjate
Fíjense en el write line, ¿verdad? Ahorita lo escribe en diferentes líneas, 1, 2, 3, 4, 5, en diferentes líneas. Pero si yo le quito el write line, y le voy a decir que llegue ¿hasta cuánto? Hasta 10, dicen ahí. Miren lo que va a hacer. Escribe todo en la misma línea, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y presione la tecla para continuar. ¿Ah? ¿Sí, verdad? Podría yo decir aquí, sí, podría hacer eso. Y más, vamos a ver si funciona la técnica. Un espacio, ahí está, miren, un espacio entre un número y otro. Y para que no aparezca ese mensaje de fin, podríamos, no sé si puedo hacer esto, right line, ¿sí? Vamos a ver. Nunca lo he probado. Ah, un error, dice. Necesito un argumento. Voy a poner así entonces. Ahora sí, ¿ves? Escribe los números y en la siguiente línea escribe, presione una tecla para continuar. ¿Ah? Y ellos lo tenían con write line, ¿verdad? Write line. Y solo el índice. Ellos tienen el A, ¿verdad? Les cuento que esto es caprichoso, es un nombre de variable, ¿verdad? Un nombre de variable cualquiera. Lo tienen así, le damos ejecutar y aquí está, ¿verdad? Del 1 al 10. Podría llamarse cualquier cosa, variable, variable. Aquí cambiaremos variable. ¿Mm? Ahí está. ¿Sí? Podríamos escribir aquí, ¿verdad? El número de veces es a ver, el número de veces es 1, el número de vueltas podríamos ponerle, ¿verdad? El número de repeticiones. El número de repeticiones es, vamos a ver, el número de repeticiones es 1. El número de repeticiones, o sea, ¿cuántas veces se ha repetido? Hasta que repite 10 veces, termina. Bien, este for lo usamos siempre que sabemos cuántas veces se repite, se debe repetir esta instrucción, ¿verdad? Podríamos decirle al usuario, text window, ojalá que no sea tan largo esto, creo que me estoy extendiendo mucho. Preguntarle al usuario cuántas veces quiere que se repita. ¿Cuántas veces quieres? No, ¿hasta qué número quiere contar? Vaya. ¿Hasta qué número quiere que la computadora cuente? ¿Ah? ¿Hasta qué número quieres que cuente? Una pregunta. Y el usuario ingresaría un número aquí, digamos que número límite, n por ejemplo,
número de veces, o veces, o cantidad, ¿verdad? De cantidad, igual a textWindow.write. Entonces, aquí en vez de 10 le voy a poner cantidad. Cantidad de veces. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ah, que le falta la paréntesis final. Aquí está. ¿Hasta qué número de veces quiere que cuente? Cuenta hasta 5. Ahí está, mira. Cuenta hasta 5. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 100. Cuenta hasta 100. Del 1 al 100, ¿va? Excelente. Sigamos con la presentación. En este ejemplo, la variable contiene un valor que aumenta en 1 cada vez que se ejecuta el ciclo. Sí, ¿verdad? O sea, iba incrementando de 1 en 1. Usemos este concepto para imprimir la tabla de multiplicar del número 5. ¡Wow! Dice Windows multiplicación table number 5 del 1 al 10 y va a ir escribiendo la tabla. Hagámoslo. Fácil eso. Vamos a quitar esto. Dice tabla de multiplicar del 5, deberíamos de escribir aquí entonces. Text window.text window text write line. Aquí no es text, ¿verdad? Es write line. Tablas, la tabla del 5 lo voy a escribir porque es del 5. ¿Va? Tabla de multiplicar del 5. Tabla de multiplicar del 5. Bien. Number. Bueno, lo voy a hacer así como está ahí, pero por eso dicen cada programador tiene su propia lógica, ¿verdad? Yo como tengo mi lógica, yo no lo haría. Bueno, hagámoslo mejor. Vamos a ver, aquí decimos number, es una variable number igual a 5. O sea, la variable va a almacenar un 5, ¿verdad? Ahora venimos con el for. El for se va a repetir 10 veces. A igual a 1, del 1, to 10 veces. ¿Qué es lo que va a escribir? Text window, line, para que vaya saltando de línea. Vamos a ver qué escribimos. Vamos a hacer esto más grande. Dice primero va a escribir el contenido de la variable A, ¿verdad? Que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le digo yo que le sume la X por, ¿verdad?
Le voy a poner un espacio, ellos no lo tienen, pero yo sí se lo voy a poner. Por más, o sea, el más aquí no es de sumatoria, ¿verdad? Sino que está uniendo el contenido de A con X y uniendo con el contenido de number. Es unión, ¿verdad? Number. Number es esta variable que está aquí, o sea, con 5 sería, ¿verdad? Más igual, yo le voy a poner un espacio aquí, porque este igual lo que va a hacer es, solo es un rótulo, ¿verdad? Más, o sea, va a decir A por 5 igual, ahora hace la operación, yo le voy a poner entre paréntesis para identificar una operación, va a multiplicar A por lo que tiene number. Este paréntesis, según aparece ahí, no es necesario, ¿verdad? Pero yo sí lo voy a poner solo para especificarte y aclarar que esta es una operación matemática. A por number. O sea, el contenido de A lo va a multiplicar por el contenido de number. Y lo va a presentar en pantalla, ¿verdad? Todo esto son como etiquetas nada más. Pero este es el resultado de la multiplicación. Bien, y luego creo que termina aquí en for, ¿verdad? En for. Y lo ejecutamos, porque eso es todo el programa. Ejecutémoslo. Aquí está, miren, la tabla de multiplicar. 5 por 1 es 5, 5 por 2, 10. A ver, 2 por 5, 10. Deberíamos de ponerla al revés como estamos acostumbrados nosotros. O así es. Yo creo que así es, ¿verdad? Sí, así es. 1 por 5, 5. 1 por 5 por... ¿cómo es? 2 por 5, 10. Y así sucesivamente hasta el 50. Bien. Se me ocurre que yo podría decirle más bien, en vez de decir qué tabla multiplicar del 5, ¿qué tabla quieres multiplicar? Aquí, ¿verdad? ¿Qué tabla quieres multiplicar? ¿Qué tabla quieres multiplicar? ¿Ah? Le voy a poner un write nada más para pedirle que typee el número en la misma línea. Y aquí no sería 5, sino que lo que el usuario disponga, ¿verdad? Lo va a almacenar en number. Pero ahora el usuario decide qué tabla va a poner, la del 5, la del 1, la del 10, cualquiera, ¿verdad? Probémoslo. ¿Qué tabla quiere multiplicar? La del 2. Ahí está, miren. 1 por 2, 5 por 2. No, que yo quiero la tabla del 3. Ahí está, pues. No, que yo quiero la tabla del 9, porque esa nunca pude aprender, mira. Ahí está. Excelente, ¿va? Excelente. Ok, sí, pero sepamos entonces que el uso del for es siempre que nosotros sepamos cuántas vueltas o cuántas veces debemos repetir una instrucción, ¿verdad? En este caso necesitamos repetir 10 veces, ¿verdad? Del 1 al 10. Una tabla de multiplicar específica. Bien, vamos a ver qué dice la presentación. Ahí está, aquí tenemos otro ejercicio. Estos ejercicios son sencillos, ¿verdad? En el ejemplo anterior, el valor de la variable de contador del bloque floor aumentaba de 1 en 1, ¿verdad? Sin embargo, se puede aumentar el contador en otros números si se usa la palabra clave STEP. Vamos, analicemos este programa. Fíjense que
va a multiplicar, como quien dice, la tabla del 5, pero no va a poner todas las líneas. De la 1 se va a saltar a la 3. O sea, son los impares. Solo los números impares. Ah, aquí está, ¿ve? 1, 3, 5, 7, 9. Multiplica los impares, nada más. ¿Por qué? Porque A va incrementándose de 2 en 2. ¿Verdad? Hagámosla. A se va incrementando de 2 en 2. Entonces, aquí le pondríamos step 2. ¿verdad? Entonces, en vez de 1 en 1, con step 2, ya no se va a ir incrementando de 1 en 1, sino que ejecutémoslo entonces. Ejecutémoslo entonces para ver el resultado. ¿Qué tabla de multiplicar? La del 5. Ahí está, ¿verdad? 3, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué tabla de multiplicar? La del 9. 1 por 9, 3 por 9, 5 por 9, etc. Vamos. Podría decirle los pares, ¿verdad? Si yo inicializo esto en 0, aparecería primero el 0, ¿verdad? Pero vamos a ver. 3, es el 0, ¿verdad? Pero después aparecen los pares. 0 por 3, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bien. Yo creo que vamos bien, ¿va? Vamos bien. Sigamos. Por ejemplo, ya lo vimos. Ahora el while. Cuando crea un ciclo while, especifica una condición que es verdadera. O sea, cuando usemos el while, tenemos que especificar una condición verdadera para que se ejecute el bloque de instrucciones que esté dentro del while. Pero la computadora evalúa la condición cada vez que se repite. O sea, cada ciclo evalúa esa condición y en el momento en que esa condición pasa a ser falsa, el ciclo se detiene o termina. El while se usa por lo general cuando uno no sabe cuántas veces debe repetirse la instrucción que queremos ejecutar. Acuérdense, en el for nosotros sabemos cuántas veces debe repetirse esa instrucción. Pero si no sabemos cuántas veces debe repetirse esa instrucción, entonces usamos el while, el mientras. Dice, escribamos el siguiente programa. Entonces aquí declaramos una variable que es igual a 10. Y dice, mientras A sea menor o igual a 100, o sea, de entrada esto va a ser cierto, ¿verdad? Porque la primera vez A va a valer 10 y 10 es menor o igual a 100. Escriba el valor de A. Luego va a ir incrementando A de 10 en 10. O sea, la primera vez vale 10, la segunda va a valer 20, la tercera va a valer 30. O sea, va a repetir esto 10 veces, ¿verdad? Porque en 10 vueltas va a llegar a valer 100. Y luego lo que está dentro de la condición while va a pasar a ser falso. Y ahí ya no va a repetir las instrucciones que están dentro del while. Aquí lo tenemos, va a imprimir del 10 al 100, ¿verdad? Porque primero vale 10, luego va a valer 20, 30, 40 hasta el 100. Hagamos ese programita.
Eso es fácil y rápido, ¿verdad? Entonces vamos a quitar todo esto y le vamos a decir una variable cualquiera, ¿verdad? Que vale 10. Luego el while, mientras A sea menor o igual, dice ahí, o sea que el 100 va a estar incluido. Repita lo siguiente, text window punto writeLine, es writeLine, ¿verdad? writeLine, escriba el contenido de A. En la siguiente instrucción le decimos incremente A, va a ser igual a lo que tiene A más 10. O sea, A va a ser igual a lo que tiene A, que en la primera vuelta tiene 10, más 10 va a ser 20. Entonces cuando se ejecute esta línea 7, ya va a valer 20, y así sucesivamente, ¿verdad? Y fin del while. Y eso es todo. Ejecutémoslo. Y aquí está, miren, 10, 20, 30, 40, 100. Perfecto. Aquí podríamos preguntarle al usuario, ¿cuántas veces quieres que se repita? ¿Verdad? Igual que lo anterior. Pero si nosotros ponemos 1 y le decimos que llegue hasta 10, ¿verdad? Y lo incrementamos de 1 en 1, va a llegar de 1 a 10, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? De 1 a 10. Si yo le digo que de 1 a 50, va a llegar hasta el 50, ¿verdad? Aquí va. Del 1 al 50. Siempre que esto sea verdadero, se va a estar ejecutando estas dos líneas. Siempre que sea verdadero. Cuando pasa a ser falso, entonces ya no ejecuta estas dos líneas y se sale del while. Podríamos poner aquí una línea, text window, punto writeLine, que diga he terminado, me he salido del while, ¿verdad? O ya he salido del while. O sea, como quien dice, ya lo terminé, ¿verdad? Ya me salí de ahí. Podemos poner un mensaje aquí, text window punto writeLine, que diga todavía estoy en el while, ¿verdad? Estoy dentro del while. Como solo información nuestra, nada más, ¿verdad? Nada más. Me faltó aquí un... Esto solo para que nosotros entendamos cómo funciona el programa, ¿verdad? Entonces le vamos a dar... Aquí está, mire. Lo voy a poner, digamos que 5 veces nada más para que... Aquí está, mire. Imprime 1, estoy dentro del while. Imprime 2, estoy dentro del while. Imprime 3, estoy dentro del while. 4, 5, estoy dentro del while. Pero cuando regresa a evaluar, incrementa A, ¿verdad? Pero cuando incrementa A, que vale 6, y regresa a evaluar, entonces se da cuenta que esto es falso y termina. ¿Vamos? Aquí, ¿verdad? Mientras ejecutaba esto, la condición era verdadera. Pero cuando ya suma A pasa a valer 6, ya no, la condición se convierte en falsa y se sale del while. Excelente. ¿Qué más dice? Ya terminamos. Tan rápido. Felicidades. Ahora sabe escribir programas que evalúen condiciones lógicas y realicen operaciones basadas
En resultados, escribir programas que repitan una o más veces instrucciones, un número específico de veces o hasta que el usuario decida terminar el programa. Muestra lo que sabes. Crea un programa para convertir las calificaciones de uno o más estudiantes de porcentaje a de un porcentaje a una calificación en letras. Primero pide al usuario que especifique cuántas calificaciones se calcularán. Luego pide al usuario que especifique el porcentaje y conviértelo en una calificación en letras usando los siguientes criterios. Si el porcentaje es superior a 75, tiene una calificación de A. Si el porcentaje es menor a 75, pero mayor o igual a 60, conviértelo en B. Si el porcentaje es menor a 60, pero mayor a 35, conviértelo en C. Si el porcentaje es menor a 35, conviértelo en D. Para empezar aquí podemos identificar que vamos a usar un for. ¿Por qué? Porque dice, pide al usuario que especifique cuántas calificaciones. Entonces vamos a saber cuántas calificaciones. Vamos a usar el for. Podemos usarlo todo, el while también, ¿verdad? Pero en este caso, como desde entrada vamos a saber cuántas, yo puedo usar el for de un solo. Luego le voy a pedir las notas, las veces que dice que va a ingresar notas y convertirlas en A, B, C y D, ¿verdad? Bien, podemos usar dos formas de hacer este programa. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. ¿Qué hacemos? Primero hay que preguntarle al usuario cuántas notas va a ingresar. Entonces, escribamos aquí textwindow.writeLine o write, comillas, cuántas notas o calificaciones, ¿verdad? ¿Cuántas calificaciones ingresará? ¿Cuántas calificaciones ingresará? Entonces el usuario va a decir, voy a ingresar, creamos una variable que diga cantidad, o can, va a ser igual a textwindow.read para leer lo que el usuario, la cantidad de notas que el usuario va a ingresar. Luego, diría aquí, ya sé cuántas notas va a ingresar, ¿verdad? Entonces yo diría for, porque ya sé cuántas notas va a ingresar. Una variable cualquiera va a ser igual a la primera, cuando que ingrese la primera nota, a ¿cuántas notas? A count, ¿verdad? A ese número de notas. No lleva paréntesis. Yo siempre pongo paréntesis ahí. Bien, y lo primero que tendríamos que hacerle es ingrese la nota 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, text window, write line, aquí sí, write line, ingresa
pero con comillas, ¿verdad? Ingresa nota, pues. Ingresa calificación ingresa la nota, le voy a poner aquí la I, o sea, diría, ingresa la nota 1, ¿va? Y le agregaría 2 puntos aquí, espacio, así, a ver qué nos sale. Entonces el usuario debería ingresar esa nota, ¿verdad? Voy a crear una variable que se llame nota y diría que es igual a textWindow.read, ¿verdad? Bien, ya tengo esa nota. Si la nota, veamos a ver, si la nota es mayor a 75, tiene una calificación de A, pongámoslo así. Si nota es mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual a 75, si eso es cierto, textWrite.writeLine diría, tienes una calificación de A. Tienes una calificación, puedo usar apóstrofe, vamos a descubrirlo. A. Si no, después las quitamos. Si dice que esto es error, las quitamos. Bien. Si esto es cierto, si el usuario ingresa 75 o más, si esto es cierto, se va a ejecutar esta línea. Pero si es falso, le voy a hacer otra pregunta. Yo siempre le pongo aquí esto, ¿verdad? Pero paréntesis, pero no, ¿verdad? Y además me hace falta el tema. Bien, si nota ya dije que no es mayor, o sea, ya pregunté si es mayor a 75, ¿verdad? Pero si me dice que no, podría decirle, entonces es mayor o igual a 60. A 60. Si es eso cierto, entonces textWindow.writeLine tienes una calificación de B, ¿verdad? Tiene una calificación B. Solo eso diría, ¿verdad? Tiene una calificación B. Pero si me dice que tampoco, que si me dice no, eso no es cierto, o sea, la calificación que ingresó el usuario no es mayor de 60. Ya me dijo que no es mayor de 75. Ahora me dice que no es mayor de 60. Si fuera mayor de 75, se ingresaría esto, ¿verdad? Pero si no es mayor de 75, va a irse a hacer esta pregunta. Y si es mayor a 60, entonces va a ejecutar esta línea. Pero si no, ambas no son, else if, no miro el else if, parece que siempre funciona
con la E minúscula, ¿verdad? Pero dejémoslo aquí. Entonces, nota, si no es mayor a 75 ni es mayor a 60, entonces es mayor o igual a, ¿cuál es la siguiente escala? A 35. ¿Es mayor o igual a 35 entonces? Le pregunto, ¿verdad? Si es así, entonces, abramos más esto. Y esto. Text window punto write line, diría, tienes una calificación de C, ¿verdad? Tienes una calificación C. ¿Sí? Ahora, si todo lo anterior es falso, o sea, la nota que ingresó el usuario no es mayor a 75, tampoco es mayor a 60, tampoco es mayor a 35, quiere decir que esta calificación anda abajo de 35. Entonces, ya de una vez le voy a decir, entonces, de lo contrario, text window punto write line, ¿qué mensaje escribe aquí? Tiene una calificación D. ¿Ah? Entonces, tienes una calificación D. Esta es una forma de hacer este ejercicio. Se puede hacer de muchas otras formas. La voy a llegar hasta aquí en if. No voy a seguir porque ya se prolongó mucho el video. Y aquí termino con el for. ¿Ah? En for. Creo que ahí debería de funcionar. Démosle. Ejecutémoslo. ¿Cuántas calificaciones? 3. Ingresa la nota 1. Aquí es que puse el right line, ¿verdad? Por eso saltó la línea. La nota 1 es de 30. Tiene una calificación D. Ingresa la nota 2, es de 40. Tiene una calificación C. Ingresa la nota 3, 50. Tiene una calificación C. Y ya estuvo, ¿verdad? Porque dije que solo 3 calificaciones iba a ingresar. Probémoslo otra vez. ¿Cuántas notas? 3. Ingresa la primera nota, 100. Uy, tienes una calificación de A. Ingresa la segunda nota, tiene 80. Tienes una nota A. Ingresa la nota 3, tiene 40. Tienes una nota C. Bueno, sí funciona. La otra forma, ya para terminar, que podamos usar aquí, si quieren salven este programa, ¿verdad? Ahí ya terminamos, ya funcionó. Pero hagámoslo con el while. Hagámoslo con el while. El while lo que vamos a hacer es declarar una variable can't. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, mientras... sí, ¿verdad? Una variable que se llame n igual a 1. Y entonces le vamos a decir que mientras... Aquí sí abre paréntesis, creo yo, ¿verdad? N menor o igual. ¿A cuántas notas? A can't. ¿Ah? Mientras eso sea cierto, no me acuerdo si llevaba paréntesis. Lo vemos así. Mientras eso sea cierto, ¿verdad? Quitemos este for. Y aquí, ¿verdad? Y empieza a preguntarle las notas, ¿verdad?
Nada más que aquí tendríamos que por cada nota ingresada ir incrementando n. N va a ser igual a n más 1. ¿Sí? Y en while. Ahí está. Eso sería todo. Al nomás llegar a esa cantidad de n, llegar a ser igual a, cuando n sea mayor, ¿verdad? Cuando n sea mayor acá, esto se va a convertir en falso y va a terminar de ejecutar el programa. Dejámosle ver. Tengo un error a donde, aquí en i. Bueno, aquí ya como puse n, ya no es i, ¿verdad? Sino que es n. Acá. Vamos a ver. ¿Cuántas notas? 3. Ingresa la nota 1, 40. Ingresa la nota 2, 60. Ingresa la nota 3, 90. Excelente, ¿no? Funciona. Perfecto. Bueno, gente, yo creo que nos llevábamos mucho tiempo, pero es que hay que terminar cada lección mejor, agarrarla de un solo y terminarla para no quedarnos a medio palo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente lección. Cuídense, hasta la vista.